recién nacidos, y sobre todo los lactantes menores, tienen algo que se llaman los reflejos arcaicos, los reflejos primitivos, que son hallazgos del examen neurológico que luego desaparecen con el tiempo. ¿Y por qué desaparecen? Porque empieza a madurar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Porque ocurre este proceso de mielinización de las vías piramidales que elimina los reflejos plantares, los reflejos de succión, el reflejo de Moro, la marcha automática. El lenguaje, la verdad es que el lenguaje en desarrollo es sobre todo apreciable desde el segundo año de vida. Ahí ya uno, no es que el lenguaje no se desarrolle antes, pero ahí el lenguaje toma un predominio súper importante para el desarrollo del paciente pediátrico. Al primer año en general deberían ya hacer 2 a 3 palabras los pacientes. Al año y medio, entre unas 20 y 30 palabras, y a los 2 años ya deberían hacer frases de 2 palabras. En términos del desarrollo, el área afectivo-social o área social también le pueden encontrar en algunos libros. Está presente desde el nacimiento, pero sobre todo se empieza a desarrollar más desde los 2 a 3 años. Y el área cognitiva es evaluable en etapas posteriores, sobre todo en la etapa preescolar, que es entre 3 y 4 años. Y la verdad es que la área cognitiva como que permite un poquito el proceso de la área, porque digamos como la parte de la mente de las funciones cognitivas superiores que le da sentido a las acciones. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las acciones que se logran al avanzar con el área de desarrollo psicomotor son conjuntos de acciones que tienen un sentido. ¿Qué sé yo? Puede ser comer, puede ser mantener una postura, adaptarse, reaccionar a ciertos ruidos, etc. Y este es un gráfico bien bonito que refleja un poquito todo lo que yo les acabo de decir, donde aquí pueden ver, vamos aquí a poner el puntero, que aquí están las áreas del desarrollo psicomotor y aquí en el eje de la X está la edad. ¿Por qué? Porque finalmente esto representa el tiempo del ciclo vital en el paciente pediátrico donde mayor predominancia tiene el desarrollo de esta área. Pero el área motora se desarrolla durante todo este periodo de tiempo, también el lenguaje, también el afectivo y social y lo cognitivo, pero es en estos espacios donde tienen una mayor preponderancia cada una de estas áreas, donde cada área es protagonista. Y algo que me gusta de esta figura es que tiene algunas alteraciones asociadas a trastornos de cada una del desarrollo de estas áreas. Por ejemplo, el motor aquí habla de hipotonía, hipertonía, hemiparesia, trastorno de solución, ¿cierto? El lenguaje, aquí habla del retraso del lenguaje, del trastorno del lenguaje expresivo, del trastorno del lenguaje mixto. En el área afectivo social habla del trastorno de la conducta y de la comunicación. El trastorno de conducta, para explicarlo un poco, se refiere a una manifestación de conducta de un paciente pediátrico que para la edad que tienen transgrede excesivamente normas sociales, suelen ser pacientes que son oposicionistas, desafiantes, no respetan figuras de autoridad, pero de una manera muy grotesca respecto a, digamos, niños de la misma edad que a veces pueden tener una pataleta contra los padres, contra los profesores. Estos son chicos que potencialmente podrían desarrollar trastornos disociales, que ya hablamos de la formación de sujetos potencialmente antisociales en el futuro. Y cognitivo, aquí en verdad cuando está alterada la área cognitiva del desarrollo psicomotor, suele manifestarse el retraso global del desarrollo psicomotor y de algunas dificultades específicas del aprendizaje. El retraso global del desarrollo psicomotor lo vamos a revisar con un poquito más de detalle en las siguientes diapositivas. Y bueno, las alteraciones del desarrollo psicomotor pueden ser transitorias permanentes. Y es importante decir que no todas las alteraciones del desarrollo psicomotor van a implicar una secuela neurológica, ojo. Y generalmente las alteraciones se describen en las siguientes áreas, que son las que vimos en la figura anterior: la motora, el lenguaje, social y cognitivo, con alteraciones características por cada área. Y estas alteraciones se enmarcan todas en el diagnóstico de retraso del desarrollo psicomotor. Es decir, cada una de estas alteraciones que vimos aquí puede ser un tipo de retraso del desarrollo psicomotor dependiendo del área. Y retraso del desarrollo psicomotor, este concepto, para precisarlo un poquito más, es más bien un diagnóstico de trabajo, no es una enfermedad en sí misma. El retraso del desarrollo psicomotor dice que no se están cumpliendo ciertos hitos, algo está pasando, puede que haya algún proceso patológico en este paciente, pero no nos dice que es la enfermedad. Más bien, encontrar un desarrollo psicomotor nos obliga a investigar, a estudiar, a examinar con mayor profundidad, a mejorar nuestra historia clínica para ver por qué este paciente podría estar manifestando
Y en general, ¿hasta qué edad solemos utilizar el concepto de retraso del desarrollo psicomotor? Hasta los 5 años. Cuando hay algún déficit en algún área de desarrollo que persiste después de los 5 años, de ahí uno dice, la verdad es que aquí estamos frente a una secuela neurológica. Y las secuelas neurológicas clásicas son las que se las tengo listadas aquí: la parálisis cerebral, la epilepsia, el déficit cognitivo, visual y el auditivo. Es importante recalcar el rol que tiene para intervenir a los pacientes que tienen un retraso de desarrollo psicomotor el seguimiento neurológico, la estimulación y la rehabilitación. Pues estas son intervenciones que estimulan la plasticidad neuronal y facilitan la corrección de este tipo de retrasos. Sin embargo, de un grupo de niños que presentan alteraciones del desarrollo psicomotor, la verdad es que si lo analizamos a un grupo que tenga muchos de estos chiquillos, vamos a ver que algunos se van a normalizar y otros van a persistir con estas alteraciones. Y cuando esta alteración persiste desde el punto de vista motor, sobre este corte de edad que les dije, claro, ya hablamos de parálisis cerebral, porque la parálisis cerebral es un tipo de secuela que más que nada se concentra en eso, en el área motora. Por otra parte, aparte de las secuelas neurológicas clásicas, también existen los llamados trastornos del neurodesarrollo, que están relacionados sobre todo con alteraciones cualitativas, cognitivas, motoras y socioafectivas de etiología multifactorial, es decir, provocadas por varias causas. Y en este grupo donde encontramos el déficit atencional, los trastornos de funciones ejecutivas, los trastornos del aprendizaje, los trastornos de la cognición motora y los trastornos del espectro autista. ¿De aquí tengo otra figura? Adelante, sí. ¿Puedo ver? Sí, claro. ¿Se podría saber lo que podría provocar que hay un retraso o lo que provocó posterior al retraso? ¿Dónde, perdón? Dice secuelas neurológicas. Ya, secuelas neurológicas es como uno termina categorizando a una manifestación que quizás en un principio podría haber sido un retraso del desarrollo psicomotor. Por ejemplo, una hemiparesia espástica de un niño que, digamos, ya la adquirió durante la etapa de la infancia, fue congénita, y durante los primeros 5 años se le da la posibilidad real de rehabilitarse y recuperarse completamente de este déficit. Pero cuando esto ya persiste, o cuando hay una alteración estructural que en verdad no admite como una reparación, uno dice, bueno, pasaron los 5 años, ya hicimos toda la estimulación, toda la rehabilitación posible, sigue con esta hemiparesia espástica, la verdad es que este cabrón quedó con parálisis cerebral, está un chiquillo secuelado. Secuela neurológica finalmente es un concepto que se refiere a algo mismo que antes de los 5 años de edad tú llamaste esto un retraso del desarrollo psicomotor, pero después de los 5 años tú ahora lo llamas esto una secuela neurológica. Eso, es simplemente un cambio conceptual, pero que puede hablar de una misma manifestación, digamos, fisiopatológica que tuviste en cierto momento. Y esta otra figurita que igual me gusta, ejemplifica un poquito todo esto. La evolución temporal del retraso de las alteraciones del desarrollo psicomotor, que obviamente son retrasos del desarrollo psicomotor, y podrían eventualmente converger a secuelas neurológicas clásicas con trastornos del neurodesarrollo. Y en un principio, en algún momento, vamos a tener alguna patología neurológica que podría haber ocurrido antes del nacimiento, más o menos alrededor del periodo de nacimiento, durante el periodo neonatal o después del periodo neonatal. Y si esta alteración neurológica durante los primeros años solamente se mantiene ahí, en esos primeros 5 años de vida, nosotros eso lo llamamos retraso del desarrollo psicomotor. Y ahí es importante, para corregir e intentar recuperar este retraso, administrar ciertas intervenciones donde lo fundamental va a ser proporcionar un seguimiento neurológico, proporcionar estimulación, rehabilitación. ¿Para qué? Para fomentar la plasticidad cerebral y que quizás un daño que sea irrecuperable pueda ser, digamos, suplida en las funciones que se perdieron por otras áreas del cerebro que estamos, digamos, cultivando a partir del fomento de la plasticidad cerebral con esta intervención. Ahora, si pasados los 5 años persisten algunos déficits que observamos, ahí ya probablemente hablamos de secuelas neurológicas. Y las clásicas, hay más, pero estas son las clásicas: la parálisis cerebral, el déficit cognitivo, la epilepsia, el déficit visual y el déficit auditivo. Y los trastornos del neurodesarrollo son, bueno, lo que había dicho anteriormente, también son alteraciones del desarrollo psicomotor, pero fundamentalmente multifactoriales y
y de una explicación no tan sencilla como lo que podría ser, bueno, este cabro cuando el chico tuvo una hemorragia intracraneana y una parte del cerebro se comprimió, hizo necrosis, murió simplemente que con una parálisis cerebral que le dio una hemiparesia espástica izquierda. Es distinto cuando uno intenta explicar, por ejemplo, por qué un niño o una niña es autista. Ahí son muchos más los procesos que están ocurriendo que determinan que un niño o una niña padezca un trastorno del espectro autista. Hay procesos biológicos, hay procesos genéticos, hay también procesos medioambientales que gatillan esto. Es una explicación mucho más difícil que escapa un poquito del alcance de esta clase, pero que se relacionan con esto y que podría manifestarse en etapas tempranas de la vida, primeramente como simple retraso del desarrollo psicomotor. De ahí la relevancia de poder detectar estos retrasos. Y ya para hablar del retraso del desarrollo psicomotor, por definirlo, podríamos definirlo como que el retraso del desarrollo psicomotor es la adquisición significativamente tardía, ahí me falta la palabra, tardía de habilidades en una o más áreas del desarrollo. Y este concepto se reserva solo para ser usado en niños menores de 5 años, y si juntamos a todos los niños menores de 5 años que conocemos, en general entre un 5 y un 10% va a tener algún tipo de retraso del desarrollo psicomotor. Pero la gran mayoría se va a recuperar de esto y no va a terminar con ninguna secuela neurológica. Y cuando hablamos del retraso global del desarrollo psicomotor, en verdad simplemente nos referimos a cualquier niño o niña que tiene algún retraso en 2 o más áreas al mismo tiempo. De eso hablamos cuando hablamos de retraso global del desarrollo psicomotor. Y de nuevo, si contamos a todos los niños de 5 años que conocemos, en general entre un 1 a un 3% va a presentar retraso global del desarrollo psicomotor. Y de nuevo, hacer énfasis en que el retraso del desarrollo psicomotor es un concepto que más que nada es un diagnóstico de trabajo. No es una enfermedad en sí. A lo más podríamos decir que es un síndrome, ¿ya? Pero no es una enfermedad así como una neumonía que tiene una causa tan clara por una infección por un microorganismo que pudiera ser una bacteria en los pulmones que da la enfermedad. Es más bien una manifestación de todo un grupo posible de enfermedades, el retraso del desarrollo psicomotor. Algunas consideraciones que vamos a repasar ahora es cuál es el rol de la detección precoz del retraso del desarrollo psicomotor, los perfiles evolutivos del retraso del desarrollo psicomotor que podemos encontrar, qué factores de riesgo predisponen a una persona a padecer un retraso del desarrollo psicomotor, en qué consiste la búsqueda de la etiología en estos casos y la intervención del equipo de salud. Y en términos de la detección precoz, es muy útil educar al padre y madre sobre los hitos del desarrollo psicomotor y cómo debería ser el desarrollo normal de un paciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros vamos a evaluar a estos pacientes y tenemos conocimiento y estudiamos y aprendimos qué es lo que tenemos que buscar y evaluar, la verdad es que al final del día son el padre y la madre o el cuidador que sea que tenga el niño o la niña quienes van a pasar la mayor parte del tiempo con ellos. Y a la medida que ellos estén más empoderados y entiendan mejor cómo debería comportarse o observarse un niño, ellos más fácilmente pueden transmitirnos la información que vamos a necesitar para saber si un niño o niña está cumpliendo adecuadamente el desarrollo psicomotor. Así que la educación es relevante en este caso, nos ayuda a la detección. Obviamente, para lograr una detección adecuada tenemos que lograr evaluar clínicamente los hitos del desarrollo psicomotor. Y para eso es importante saber cuáles son los hitos del desarrollo psicomotor. La aplicación de instrumentos de tamizaje también nos puede ayudar cuando, por ejemplo, digamos que un día ustedes están trabajando y tienen una agenda de 20 pacientes, quizás hacer una historia completa puede ser un poquito engorroso, lo va a demorar mucho y no van a alcanzar. Afortunadamente existen escalas de puntaje de aplicación relativamente rápida que permiten detectar a grupos de riesgo que podrían tener algún retraso de desarrollo psicomotor y que eso podría justificar como quizás este chico o chica va a requerir una investigación más exhaustiva otro día, pero sí, porque da mucha la impresión de que está padeciendo un retraso de desarrollo psicomotor. Así que papá o mamá empiecen a recordar cosas, les voy a pedir que se acuerden de esto y para la próxima atención nos cuentan la historia con un poquito más de detalle, ¿cierto? Y obviamente para poder realizar una detección precoz adecuada a este tipo de situaciones, sirve mucho conocer signos de alarma, es decir, qué signos que pudieran observarse en un niño o niña suelen típicamente asociarse a qué? A enfermedades neurológicas, que podrían ser la causa de un retraso de desarrollo psicomotor. Y en general, ¿qué signos de alarma son clásicos? La micro y la macrocefalia, que en algún momento dejó de crecer el perímetro cefálico, movimientos oculares anormales, movimiento anormal en general, reflexia tetinosa o dismorfia evidente, que ahí por supuesto lo que nos hace pensar es que puede haber un síndrome genético, ¿cierto? Como alguna trisomía o alguna otra aneuploidía. En Chile tenemos 3 instrumentos que nos sirven para hacer tamizaje. Tenemos la escala de desarrollo psicomotor, que se puede aplicar a pacientes de 0 a 2 años,
que evalúa las áreas motor, lenguaje socioafectiva. Tenemos el TEPSI, que es el desarrollo psicomotor, que se nos permite ya hacer un grupo etario siguiente de los 5 años, que evalúa sobre todo las áreas del área motor y del lenguaje. Y este de aprendizaje de desarrollo infantil, que es más exhaustivo, un instrumento más largo, que se puede aplicar en niños de 3 meses hasta 6 años y evalúa todas las áreas del desarrollo psicomotor. Perfil evolutivo del retraso del desarrollo psicomotor. Sirve clasificar y categorizar un retraso del desarrollo psicomotor en algunos de estos perfiles para hacernos un poquito la idea de qué potencial enfermedad o situación podríamos estar enfrentando y si nos tenemos que preocupar o mantener una conducta más bien expectante. El perfil estático, en general, este es un perfil de retraso del desarrollo psicomotor que habla de una alteración congénita grave, pues son pacientes que no tienen avances observables, se quedaron pegados en una temporalidad de un área de desarrollo y de ahí no avanzaron más. Al estudiarlos solemos encontrar lesiones estructurales graves y en general tienen muy mal pronóstico. Suelen ser chicos que tienen enfermedades graves, con malas expectativas de vida, que fallecen tempranamente o que tienen calidad de vida muy mala. El perfil y bueno, como por ejemplo, ¿qué cosas podrían provocar eso? Malformaciones cerebrales graves, lesiones de estructura importantes, secuelas de patologías perinatales como al haber tenido alguna infección congénita que se adquirió antes de que naciera el niño, o algún accidente cerebrovascular, por ejemplo, o más que accidente cerebrovascular, una hemorragia intracraneana. El perfil de desarrollo lento, ahí son chicos que tienen avances del desarrollo psicomotor, pero son mucho más lentos que sus padres. Y esto corresponde a la mayoría de los casos de retraso del desarrollo psicomotor que uno ve y son, la verdad, la mayoría de las veces benignos y recuperables. Y el perfil evolutivo regresivo se refiere a un tipo de retraso del desarrollo psicomotor de un chico que logró un avance, llegó a un hito, pero retrocedió, como que se fue 1 o 2 hitos atrás de la temporalidad que había alcanzado. Y en general este es un perfil que, al igual que el perfil estático, suele ser indicador de una enfermedad grave. Pero ojo, quizá el perfil evolutivo regresivo es como el perfil que más alarma nos debería causar, porque es de un chico que hasta cierto momento estaba creciendo bien y en un momento empezó a detenerse o a regresar. No es el perfil estático, que en general esos son chicos que prácticamente desde que nacen sabemos que están mal, que tienen mal pronóstico, que les pasó algo. El evolutivo regresivo es quizá el perfil de retraso de desarrollo psicomotor al que más atención y más con más ahínco debemos buscar. Y factores de riesgo, hay varios. Voy a leerles algunos de los que tengo aquí. Haber nacido con un peso de nacimiento no era 1500 gramos, edad gestacional no era 32 semanas, que haya aparecido una asfixia perinatal en el recién nacido, que haya sido de peso pequeño para la edad gestacional, que haya requerido ventilación mecánica prolongada, porque ¿qué habla de eso? Que quizás igual hubiera una situación de poca oxigenación del cerebro y eso podría haber provocado algunos isquemias o incluso infartos cerebrales en algún momento. Que haya tenido alguna historia de hemorragia intracraneana, anormalidad del tono muscular, crisis convulsivas neonatales, que haya tenido un trastorno de succión de evolución tan grave que haya requerido una gastrostomía, una infección congénita sintomática, por ejemplo, por sífilis, por rubiola, por parotiditis, o por parvovirus, por ejemplo. Meningitis, desnutrición, micromacrocefalia, o que, bueno, el chico tenga una neoploidía. La verdad es que la trisomía 13 y 18 son neoploidías tan severas que en general son pacientes que suelen fallecer antes de cumplir el año de vida. Y la trisomía 21, o también conocida como síndrome de Down, en general, casi todos los casos de trisomía 21 cursan con retrasos del desarrollo psicomotor. Retrasos globales, pues sobre todo. Más factores de riesgo: anormalidad musculoesquelética, enfermedades neurocutáneas como la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, que son dos enfermedades que se buscan en los controles de niños sanos aquí en Chile. Las otras son más raras, se las menciono más para que las conozcan: la síndrome Stuber-Weber, incontinencia de pigmento y la pomelanosis de Eaton. Partos múltiples, mielodisplasia, neuropatías congénitas y distrofias mioclónicas, errores innatos del metabolismo, lesiones del plexo braquial, infecciones por VIH. Pero también hay cosas que trascienden un poquitito el mundo de las enfermedades y de las entidades nosológicas que pueden determinar retraso del desarrollo psicomotor, como por ejemplo la pobreza, la deterioración cultural, la hospitalización prolongada, disfunción familiar. Y si nos ponemos a pensar, tiene sentido porque para que un niño adquiera habilidades, tiene que aprenderlas. Y para aprenderlas necesita estar estimulado, necesita observar conducta, necesita ser capaz de imitar. Y quizás un niño que viva en una familia pobre, un niño que vive en una situación de deterioración cultural, donde en verdad
son pocos los estímulos o el desafío intelectual que tienen, o que quizás requiere una hospitalización prolongada porque se enfermó gravemente, y obviamente estando hospitalizado está todo el rato en una cama, está grave, está cansado, no tiene ganas de moverse, le duele algo, entonces evita hacer cualquier cosa por miedo a sufrir dolor. Son situaciones o condiciones que evitan que un chico que tiene un potencial normal de crecimiento y de desarrollo no lo alcance simplemente por factores medioambientales, ya no por una cuestión de determinación biológica como podría ser por las otras razones que vimos, ¿cierto? Embarazo adolescente, aunque este factor de riesgo que está más asociado porque el embarazo adolescente igual está asociado a otras conductas de riesgo, como por ejemplo el consumo de droga y otras cosas así, alcoholismo materno, trauma, maltrato infantil y fármacos. Hay algunos medicamentos que al exponerse a ellos también pueden deprimir el sistema nervioso central e inhibir, digamos, el desarrollo adecuado. Y signos de alarma en el caso del desarrollo psicomotor, porque obviamente el cumplir muy tardíamente o el no estar cumpliendo ya ha pasado mucho tiempo un hito del desarrollo psicomotor establecido, eso de todas maneras es un signo de alarma. Pero hay algunos categóricos que estos sí o sí, siempre que uno los vea, deben motivar al menos una evaluación médica o alguna investigación más exhaustiva. En este caso, por ejemplo, a los 3 meses, ¿qué signos de alarma tenemos? Que no sea capaz de sostener la cabeza, que tenga los pulgares incluidos, es decir, que no lo haya despegado de la mano, ¿cierto? Que no sea capaz de fijar la mirada, por ejemplo, en algún juguete o en alguna persona que se quede mirándolo, y después ya se puede perder la fijación de la mirada porque logre algún tipo de fijación. Que a los 8 meses no sea capaz de mantenerse sentado sin apoyo, que suele preferir el uso de una extremidad, y eso puede hablar de una situación de una parálisis unilateral también. Una postura en X de piernas, la persistencia de los reflejos primitivos que deberían desaparecer, ¿cierto? Porque se están minimizando las vías piramidales. Si eso no ocurre, sistema nervioso periférico, ¿qué le está pasando? Hay que investigar. O que no reaccione a ruidos. A los 18 meses, que no tenga marcha independiente. ¿Que eso cuándo se suele esperar que lo cumplan? A los 12 meses. Pero ya pasó los 18 meses, ya, eso es demasiado. Que no diga ninguna palabra. Y que a los 24 meses tenga una marcha anormal. Que no sea capaz de comprender el lenguaje o que no sea capaz de vivir el lenguaje. Y como llama signos de alarma, trastorno del espectro autista, que a los 12 meses ni siquiera balbucee el niño, que no haga ni imita gestos como por ejemplo señalar objetos o despedirse con la mano, que a los 18 meses no sea capaz de decir palabras sencillas, que a los 24 meses no pueda decir cosas espontáneas no ecolálicas que él realmente realiza como algo que escuchó nomás, que no es que más que nada lo hace por una cuestión de instinto, no por una cuestión de que quiera emitirnos un mensaje o decirnos algo. Y cualquier pérdida de habilidad del lenguaje socioafectiva a cualquier edad es signo de alarma y nos debe hacer pensar que sería bueno tener una evaluación médica para descartar o confirmar una sospecha de trastorno del espectro autista este chico o chica. Y hay un instrumento que está validado en Chile que podemos utilizar también cuando tenemos la duda si un chiquitito podría tener autismo o no, que es el MCHAT, que puede aplicarse en pacientes entre 1 año y medio hasta 30 meses. ¿Ya? Y eso de desarrollo psicomotor, y les dejé también en el internet de otro material complementario. Que bueno, ustedes deben tener como algo equivalente, pero este es la guía de desarrollo psicomotor que emite la CDC, que es una institución de salud de los Estados Unidos, que está realizando en colaboración con la Academia Americana de Pediatras. Y ustedes van a encontrar que hay muchas tablas de desarrollo psicomotor, pero también encuentro que la fuente es muy buena, entonces a mí me gusta. Así que para darles una idea, yo les recomendaría que estudiaran cuáles son los hitos motores que deberían cumplir los chiquititos. En general, desde los 2 meses hasta el año. Esto tiene hasta como los 5 años, pero apréndanse hasta el año. ¿Ya? Desde los 2 meses hasta el año en el área motora y desde los 2 meses hasta el año en el área de la mano. Porque ahí quizás no les vaya a preguntar de eso. Y este material complementario es solamente esto lo pueden omitir ahora mismo. Y cuando lleguen a esto, vuelven a estudiar esto. Bien. Relleno. Y eso debe desarrollo psicomotor. ¿Alguna inquietud, duda? ¿Eso lo subió, profe, al intranet? ¿Ah? ¿Eso está en el intranet? Sí, está, esto y la otra diapo ya está en el plan. Y eso, chiquillos, esa es la clase de hoy y de eso va a tratar la evaluación de mañana y de pasado mañana. Lo que habéis firmado en esta sentencia hace firmar.
ya la siguiente, un poquito más entretenida, vamos a revisar maltrato infantil y enfrentamiento inicial de urgencias pediátricas. Bien entretenido. Chole.